Antes les cuento de qué vamos a hablar el día de hoy. Gracias, ¿no?, por acompañarnos hoy. No, el mayor de los gustos. Recuerden Claro que que sí. estamos hablando acerca de la vacunación, ese proceso que se espera empiece en nuestro país. Pues ya estamos con nuestra invitada, ella es Yolima Méndez, del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil. Nosotros mismos introducimos factores externos que hacen que no tengamos unos adecuados hábitos de sueño y que pueden terminar en desencadenarnos un trastorno de sueño. Muy interesante tu pregunta. Y esto se debe a que al inicio de la pandemia, muchas de nuestras pacientes, muchas de nuestras usuarias tenían mucho miedo de asistir a la consulta de control prenatal. Hoy también tenemos un nuevo tema y una invitada que ya está acá sentada con nosotros y en segundos se las voy a presentar. Antes les cuento de qué vamos a hablar el día de hoy. Recuerden que estamos hablando acerca de la vacunación. El cáncer de mama, esta patología que por supuesto afecta no solamente a mujeres, sino que también afecta a hombres. Y esta enfermedad, pues, que viene tratándose en nuestro país desde diferentes ámbitos y que viene, pues, por supuesto, muchas IPS trabajando, el sector salud, tratando en el tema de la prevención. Así que les recuerdo, las personas que empiezan a conectarse en este momento a nuestro live Medimás, estamos hablando y estaremos tratando durante esta media hora con un experto que ya nos acompaña aquí en este espacio acerca del cáncer de mama. Pero ustedes se preguntarán quién nos acompaña hoy aquí en este live. Pues es un doctor muy reconocido, por supuesto, en este tema, en el trabajo de la lucha contra el cáncer de mama que afecta a hombres y a mujeres. No es una enfermedad exclusiva del sexo femenino. Se trata del doctor Sebastián Quintero, a quien le doy la bienvenida a este espacio y también agradecerle por ese tiempo que nos ha, pues, dedicado para este espacio. Él es médico de la Universidad de La Sabana, también es cirujano general de la Universidad Javeriana, mastólogo del programa del Instituto Nacional de Cancerología y de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Además, es fundador de la Fundación Salud Querida, miembro de los grupos de cirugía de seno de la Clínica del Country y de Reina Sofía. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Bienvenido y bueno, le traslado la primera pregunta que sin duda es obligada y es importante para comenzar a tener un contexto del tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Hablemos un poco de qué es el cáncer de mama y qué factores influyen para que una persona pueda, pues, desarrollar esa patología. Hola Luisa, muchas gracias por la invitación y claro, vamos a resolver todas esas dudas posibles. Voy a intentar de resolver lo que creo que respondí. Me preguntaste que tuve un poquito de retorno en el audio, pero creo que eran hablar de los factores de riesgo de la enfermedad. Entonces, el cáncer de mama realmente es un nombre genérico para un número de enfermedades. Hoy en día cada vez sabemos que el cáncer de mama no es una única enfermedad, sino un conjunto de enfermedades que afectan el tejido mamario. Y se trata del desarrollo o crecimiento de algunas células anormales
que en la medida que se presentan y estas empiezan a multiplicar y a multiplicar, empiezan a generar un acúmulo de estas células anormales, generando lo que nosotros llamamos tumores, que en el orden que son células malignas, pues ya confieren esa posibilidad de que esas células puedan hacer un crecimiento exagerado y por último pues puedan llegar a lo que nosotros llamamos al metástasis, que es la migración de células desde el tejido mamario hacia a otros órganos del cuerpo. Muchos factores de riesgo y claramente el principal factor de riesgo es ser mujer. En la medida que nosotros, y lo digo de esa forma porque la mayoría, el 99% de los cánceres se presentan en mujeres y entre un 0.5 a 1% puede llegar a presentarse en hombre. Por eso lo pongo como el principal factor de riesgo. Ahora, hay otros factores de riesgo como la edad. Sabemos que el cáncer de seno se presenta generalmente en mujeres en promedio sobre los 50, 60 años, pero se puede presentar en cualquier momento de la vida y eso nos lleva a que, por ejemplo, en nuestro país hay una cifra muy importante de mujeres menores de 50 años con cáncer de mama. Una de cada tres mujeres con cáncer de seno son menores de 50 años. Es un número muy importante en esas cifras para nuestro país. Ahora, el hecho de que hayan tenido una primera menstruación a una edad muy temprana, generalmente antes de los 12 años, o una última menstruación a una edad muy tardía, menarquias precoces o menopausias tardías, se consideran factores de riesgo. Haber consumido algunos tipos de medicamentos, de algunos tipos, y eso ya no es para no condenar la terapia de reemplazo hormonal que consumen las mujeres luego de que llegan a la menopausia, sino algunos tipos de ellos eventualmente puedan generar este tipo de aumento de factores de riesgo. El hecho de haber tenido un cáncer, factores familiares y hereditarios. Claramente sabemos que si mi mamá tuvo un cáncer de seno y mi abuela también tuvo un cáncer de seno, pues esa persona va a tener un riesgo mayor de tener a futuro un cáncer de mama que aquellas que no lo hacen. Claro, doctor, pues muy importante tener claro ese panorama, saber de qué estamos hablando y los riesgos a los que nos estamos enfrentando, y a las personas que nos acompañan en nuestras redes sociales, la invitación para que nos envíen todas esas dudas. Quizá si usted tiene preguntas, no importa si es hombre o mujer, puede enviarnos esas dudas que tenga acerca del cáncer de mama. Este tema no es un tema exclusivo de las mujeres, sino que nos toca a todos. Y en ese sentido, doctor, quiero preguntarle, a pesar de esos factores que usted estaba mencionando, ser mujer sin duda es un factor de riesgo frente a una posible detección de cáncer de mama. ¿Hay alguna manera de minimizar de pronto esos riesgos, evitar que la enfermedad se desarrolle y que quizá podamos estar preparados para poder tener un mejor manejo de esa patología? Lamentablemente el cáncer de mama, casi todos los esfuerzos que tenemos desde el punto de vista médico va más enfocado a un diagnóstico temprano que a una verdadera prevención. Es muy difícil prevenir un cáncer de mama. Sin embargo, contamos con dos estrategias que además creo que más que una recomendación para disminuir la posibilidad de cáncer de mama es una disminución de cualquier tipo de enfermedad. Y nosotros sabemos que las mujeres que hacen ejercicio de forma regular, 150 minutos a la semana, que esos son más o menos 30 minutos al día por 5 días a la semana, y una dieta más sana, una dieta más de estilo mediterráneo, con más carnes blancas, con más pescado que carnes rojas, abundantes frutas y verduras, aceite de oliva, consumo de alimentos que contengan omega 3, omega 6, pues eventualmente van a tener un riesgo de desarrollar menos cáncer de mama que aquellas que no lo tienen. Y obviamente, pues algunos cambios en hábitos de vida saludable, no consumir alcohol, no consumir tabaco, y el cigarrillo, que claramente son factores de riesgo para cualquier tipo de enfermedad, disminuir el sedentarismo, y eso va muy de la mano del ejercicio. Nosotros sabemos que también entre mayor sea el índice de masa corporal, pacientes con mayor obesidad
pues mayor va a ser el riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Por ende, creo que una cosa va de la mano de la otra. En la medida que que hagamos ejercicio, tengamos una dieta sana, vamos a disminuir de peso, vamos a disminuir ese índice de masa corporal y por ende vamos a disminuir el riesgo de tener cáncer de mama futuro. De la mano de esas actividades, esos hábitos de vida saludables que podamos pues promulgar en nuestras vidas y que disminuyen esos riesgos de padecer de un cáncer de mama, también, doctor, hay que tener muy en cuenta y muy claro, contemos las personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, ¿cuáles podrían entonces ser esos signos de alarma? ¿Cómo podría uno detectar o posiblemente decir, oiga, esto podría ser serio, voy a acudir al médico para determinar pues que posiblemente podría haber un cáncer de mama? ¿En qué momento hay que acudir al especialista? Sabes que ojalá ninguna paciente tuviera que presentar ningún síntoma o signo para ser un cáncer diagnosticado. Ojalá todos los cánceres se diagnosticaran cuando son totalmente asintomáticos. Ya muchos de esos signos clásicos que todas las personas han oído sobre el cáncer de mama, muchas veces son signos tardíos de la enfermedad. Por eso la presencia de una masa palpable, líquido que salga a través de los pezones, hundimientos o cambios en la piel, pues son signos, como lo mencionaba, muchos de ellos son signos tardíos de esa enfermedad. Por ende, nosotros procuramos que el diagnóstico se haga cuando no se presenta ninguno de ellos y la única forma de hacerlo es a través de imágenes mamarias. La mamografía, la ecografía son herramientas muy importantes para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Eso nos va a permitir que un cáncer sea diagnosticado aun cuando no ha generado ningún síntoma, ninguna masa palpable, que podamos detectar un cáncer cuando pueda medir milímetros, que claramente no sean palpables ni para la paciente y que incluso ojalá el médico ni siquiera lo alcance a tocar y solo pueda ser diagnosticado por imágenes. Y obviamente, entre más temprano sea diagnosticado un cáncer, pues mejor va a ser la expectativa de vida o, y la necesidad de tratamientos muy radicales en esos pacientes. Claro que sí, doctor, siguiendo en esa línea y bueno, algunas de las dudas que nos hacen llegar las personas que están en este momento acompañándonos en este espacio, ¿cuál entonces o usted cómo recomendaría en su experiencia ese tiempo máximo es prudente para iniciar el tratamiento desde el momento en que se haga un diagnóstico, ya sea un diagnóstico temprano o un diagnóstico quizá de una enfermedad avanzada? No, nosotros siempre vamos a procurar que el tratamiento se empiece lo más pronto posible. Ojalá pasen solamente un par de semanas para que un paciente ya empiece su tratamiento desde el momento del diagnóstico. Lamentablemente estamos en un país donde la tramitología hace que los tratamientos sean dilatados, falta de autorizaciones, negaciones de tratamientos. Y eso hace que en nuestro país una persona, por ejemplo, en un régimen de medicina prepagada o particular, pueda estar empezando su tratamiento en cuestión de semanas, máximo un mes. Una paciente que esté en un régimen contributivo, hay estudios, un estudio de de la Asociación Colombiana de Mastología que dice que esos pacientes pueden llegar a un promedio de casi 6 meses para que desde el momento en que fue diagnosticado empiece un tratamiento y el del régimen subsidiado puede incluso llegar hasta 9 meses. Son cifras que no deben por qué ocurrir y lamentablemente pues eso puede cambiar completamente el pronóstico del curso de una enfermedad. Probablemente Claro. todos los pacientes en la medida que puedan tener un tratamiento pronto y oportuno y lo que sí podemos asegurar es que en Colombia la medicina que se practica es una medicina de calidad y en oncología tenemos eso particularmente. Las personas que hacen el tratamiento del cáncer de mama, independiente del escenario que sea, régimen subsidiado, contributivo o privado, son personas muy idóneas, personas que tienen mucho entrenamiento y que generalmente pues vamos a ofrecerle a un paciente un tratamiento de punta. Lamentablemente, como lo digo, la parte mm, gris del asunto son precisamente los tiempos de atención que pueden tener algunas pacientes. Bueno, doctor, nos empiezan entonces, siguen llegando todas estas dudas que tienen las personas que nos acompañan en este live, especialmente
mujeres que se conectan a esta hora. Pregunta Joana Rodríguez. Le voy a hacer dos preguntas que apuntan a lo mismo y creo que podemos responderle a las dos al tiempo. Ella dice, teniendo en cuenta que el cáncer se desarrolla principalmente en mujeres con 50 años o más, ¿hay alguna edad en la que considera importante visitar al mastólogo puntualmente? Y por otra parte, Valeria Robles nos dice, ¿hay alguna edad en la que es más probable desarrollar justamente esa patología, el cáncer de mama? Claro, como lo mencionábamos hace un momento, pues hay un pico de edad que realmente está entre los 55, 65 años promedio en nuestro país. Pero también lo mencionaba, nosotros tenemos un número muy alto de mujeres jóvenes en nuestro país. 33% de las mujeres son diagnosticadas antes de los 50 años, lo cual quiere decir que estamos bajo las normas o las leyes actuales de nuestro país. A muchas mujeres se les niega la oportunidad de una mamografía porque no tienen los 50 años. Para la epidemiología esta, pues debería ser otra conducta a mi forma de ver. Pero la sugerencia mía para cualquier mujer, y yo siempre lo he mencionado, por ejemplo, todas las mujeres deberían empezar un poco más temprano todas esas visitas al médico en procura de la salud del seno, porque es que la salud del seno va más allá de solamente el cáncer de mama. Hay muchas otras enfermedades que pueden ser detectadas de tumores benignos, solamente incluso una condición quística, un fibroadenoma, tumores benignos de otro tipo como lesiones papilares, otras que también requieren una valoración por un especialista, también requieren un tratamiento. Y pues no solamente pues ese tipo de situaciones le dan mujeres mayores de 50 años, lo podemos encontrar en cualquier edad. Entonces, mi recomendación es que las mujeres empezaran a hacerse su autoexamen desde su primera menstruación, que empezaran a asistir a un médico para hacer una valoración de salud mamaria, probablemente desde los 20 o 25 años y de ahí de forma anual todos los años por el resto de su vida. Obviamente la realización de las imágenes dependerá de muchos otros escenarios, eh, los factores de riesgo de esas pacientes, la edad de la misma, si ya tiene antecedentes familiares o no, y eso nos va a llevar a que eventualmente algunas mujeres tengamos que empezar la mamografía, incluso en edades por debajo de los 40 años y tienen factores de riesgo muy importantes. Pero normalmente, y por lo menos en mi práctica clínica, yo procuro hacer una mamografía acompañada de una ecografía, porque son estudios que además no es que el uno sea mejor que el otro, sino que son estudios que se complementan. Por eso yo procuro que las mujeres a partir de los 40 años de forma anual tengan su mamografía y su ecografía. Obviamente hay algunos parámetros ya desde el punto de vista de elementos de políticas institucionales o gubernamentales que procuran que la mamografía sea a partir de los 50. Como lo mencionaba, yo generalmente lo hago en mi práctica desde los 40. Doctor, bueno, estábamos hablando acerca de esta concentración tan importante que tiene el cáncer de mama en mujeres, pero sin duda también usted está hablando de un porcentaje, aunque sea pequeño, pero también hay afectación de este tipo de patología en los hombres. Justamente esa enfermedad, ¿cómo ha afectado a los hombres colombianos? ¿Se puede decir que reciben el mismo tratamiento que las mujeres y cuáles podrían ser esos signos de alarma para los hombres que también nos están acompañando en este live el día de hoy? Pues el cáncer de mama afecta y de la misma forma que afecta a la mujer, va a tener igual una masa, eventualmente los cambios en la piel que presentan las mujeres, la presencia de secreciones o no, los signos clínicos pueden ser exactamente iguales a los de la mujer. Lamentablemente por el tamaño que tiene la glándula mamaria en el hombre, que es tan pequeña, un tumor, así sea muy pequeño, lamentablemente pues va por lo menos afectar eventualmente la piel más pronto de lo que puede pasar en un caso de una mujer que tiene un seno grande, donde un tumor de 1 centímetro puede estar rodeado de todo ese tejido mamario, pero en el hombre vemos que los tumores quedan en un estado más avanzado por el compromiso de la piel pronto que suelen tener. Pero el tratamiento es exactamente igual al de la mujer. Van a pasar por el mismo tipo de cirugías, mastectomías, quimioterapias, tratamientos hormonales,
radioterapia, generalmente tienen el mismo tratamiento según los parámetros de la misma forma que manejamos las mujeres. Doctor, nos llega aquí otra pregunta de una usuaria, Marta Patricia Acero, nos dice si es importante hacer, además de la mamografía, cuando sale alguna dudosa, digamos, algún riesgo, que se haga una ecografía de seno. Claro, por eso lo mencionaba ahorita, generalmente los estudios son complementarios y siempre que existe una duda, bien sea en una mamografía o en una ecografía, hay que complementarlo con algún otro tipo de estudio. Por eso pacientes eventualmente en los que si uno tiene una sospecha clínica y tiene una ecografía que dice, mira, acá hay algo que no me cuadra, debe hacerse una mamografía y viceversa. Si tenemos una mamografía donde vemos un hallazgo que no nos genera tranquilidad, generalmente debemos hacer una ecografía también para tener más información, más datos clínicos, poder caracterizar mejor las lesiones y también recordar que no hay ningún estudio que sea perfecto. Entonces, probablemente hay tumores que pueden existir y que no se van a ver o en una mamografía o en una ecografía. Por lo tanto, la sumatoria de estos dos estudios va a mejorar y disminuir la posibilidad de tener, bien sea falsos negativos o falsos positivos en los estudios. Doctor, y sin duda, pues digamos que en medio de este proceso, los pacientes que son diagnosticados con cáncer de mama también juega un rol muy importante la familia y en general, digamos, la sociedad. Ya se ha venido pues volcando bastante la sociedad, inclusive Colombia, en la lucha contra el cáncer de mama, pero justamente hablemos un poco de eso, cómo es ese apoyo o esa red que podríamos brindarle a un paciente que es diagnosticado con ese tipo de patología. Sí, tú lo dices muy claro, el núcleo familiar es demasiado importante para el soporte y manejarlo. Claramente, y uno lo ve, independiente de que tengan o no familia, creo que la parte emocional juega un factor relevante en el tratamiento del cáncer de seno. De esa forma vemos como pacientes que, que incluso optan por la necesidad de un psicooncólogo, porque un diagnóstico de estos es, es un duelo que un paciente tiene que afrontar, que tiene que asumir, que tiene que elaborar. Entonces, por lo tanto, en la medida que ese paciente tenga un mejor soporte y que no se tenga que tragar un peso de estos tan grandes solo, pues va a tener un desarrollo mejor de su enfermedad. Probablemente hay cosas biológicas que no pueden cambiar, pero por lo menos sí la forma como afronta ese tratamiento van a tener una mejor adherencia, van a tener, hay estudios que muestran cómo una persona con una mejor, que hacen yoga, mindfulness, tienen un mejor desarrollo o desenlace de la enfermedad que aquellos que no lo hacen. Okay, bueno, doctor, nos siguen llegando entonces dudas, preguntas. Esta ya la respondimos, estaba muy recurrente en las redes sociales, sobre todo en lo que le comentaba, hay muchas mujeres activas en este live que tenemos el día de hoy hablando de cáncer de mama, de pronto para recordar rápidamente desde qué edad la mujer es más propensa a sufrir el cáncer de seno. Y otra duda que nos trasladan y es si actualmente el sistema de salud cubre las prótesis cuando hay una mastectomía. Sí, empiezo por eso. Sí, afortunadamente las mujeres en nuestro país, por ley, tienen derecho a su reconstrucción mamaria, bien sea con o sin prótesis. No todas las reconstrucciones mamarias se implica usar una prótesis. Hay unas que usamos lo que nosotros llamamos colgajos autólogos, que es usar partes del cuerpo, por ejemplo, la grasita del abdomen se puede usar para reconstruir el seno. Pero afortunadamente todas las mujeres tienen derecho a su reconstrucción mamaria e incluso tienen derecho a en que el seno contralateral, que siendo un seno sano, pueda tener un proceso de simetrización si luego uno ve que hay una asimetría importante en el resultado después de los tratamientos oncológicos. Okay. Perfecto, doctor. Pues quizá entonces demos algunas recomendaciones para las personas
que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos desde el inicio de esta transmisión en vivo. Un poco recojamos entonces la pita, como se dice coloquialmente, y esas recomendaciones, los consejos, los tips que se pueden hacer para que tanto hombres como mujeres sepan reconocer cuando están ante un posible riesgo de un diagnóstico de cáncer de mama y cómo trabajar y cultivar esos hábitos de vida saludables que sin duda, como le estábamos hablando al inicio de la conversación, doctor, nos protegen y se hacen, por supuesto, todas esas contribuciones a que estemos en menos riesgo de padecer este tipo de patologías. Bueno, creo que podemos resumirlo en tres elementos básicos. El primero es el autoexamen. Todas las mujeres ojalá aprendieran a hacerse el autoexamen desde una edad muy temprana. Es mejor adquirir un hábito cuando están a temprana edad que asumirlo cuando tienen 40, 50 años. Por eso procuramos que las mamás le enseñen a sus hijas a hacerse el autoexamen desde que eventualmente en su primera menstruación, que les enseñen los cambios que eventualmente van a tener esos senos en el transcurso de su adolescencia. Y de esa forma, lo importante es que hagan su autoexamen entre el quinto a séptimo día después de la menstruación, y así por el resto de su vida. En aquellas mujeres que ya no tienen menstruación, bien sea porque ya están menopáusicas o porque tienen algún tipo de método de planificación que impide que les llegue el periodo de forma regular, pues les recomendamos que elijan una fecha al mes y que lo hagan siempre el mismo día. La segunda estrategia claramente son las imágenes mamarias, la mamografía, la ecografía, según la edad que el médico se lo recomiende o la sospecha de los hallazgos clínicos que tenga un médico en esa valoración. Entonces podrá solicitar la mamografía o la ecografía o ambas, y ya dejamos algunos estudios más especializados como la resonancia para casos muy puntuales y especializados. Pero la mamografía es el único método que ha logrado demostrar disminución en la mortalidad por cáncer de mama, lo cual lo hace en un 25% dentro de los métodos de diagnóstico o de diagnóstico temprano. Y por último, pues la visita a un especialista o a un médico para que haga una valoración anual. Realmente a partir de los 20, 25 años ya deberían empezar a asistir a un médico para que haga una valoración, un examen de la mama en búsqueda de alguna anormalidad. Importante, y es que muchas mujeres desconocen que existe una especialidad dentro de la medicina que se encarga precisamente del manejo de las enfermedades de la mama. Los especialistas en esa materia se denominan en nuestro país mastólogos, que son bien sea cirujanos generales o ginecólogos que han hecho una supraespecialización en esta área y son las personas idóneas para hacer el manejo. Pero claramente, pues no todo el mundo va a tener acceso a un mastólogo, por lo tanto, es importante que hablen con su médico, así sea su médico general, su ginecólogo o algún otro que les haga una valoración de la mama o que les solicite los estudios que sean necesarios. Bueno, doctor, y para todas las personas que nos acompañan en este espacio, y sin duda existe un día marcado en el calendario, un día internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Medimás EPS, por supuesto, se une a esta voz para generar conciencia, para, por supuesto, hablar de estos temas que nos interesan, que nos tocan a todos. Usted, el doctor, como experto mastólogo y quien ha venido pues tratando, por supuesto, esta patología desde diferentes ámbitos, desde diferentes IPS y desde organizaciones también que contribuyen a generar conciencia. ¿Cuál es el mensaje que quiere enviarle a todas las personas que se unen en este momento y en este live de Medimás EPS frente a la concienciación de esta enfermedad? No, tú lo has dicho, yo creo que lo importante en esto es generar conciencia que es una realidad, que es el cáncer más frecuente en las mujeres en nuestro país, el cáncer que más muertes producen las mujeres en Colombia, y uno de cada 4 casos de cáncer diagnosticados en la mujer en nuestro país precisamente se trata de un cáncer de mama. En ese orden, pues toda mujer debe saber que esto es una realidad y que no existen diferenciación. El 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún tipo de factor de riesgo. Eso le puede pasar a cualquier mujer. Muchas mujeres no van donde el médico porque dicen, como mi mamá no ha tenido cáncer, pues en mi familia no.
estamos libres de ello. Y eso no es una realidad. El cáncer de mama puede pasar en cualquier mujer. Es importante generar esa conciencia y, como te digo, pues tratar de seguir esos 3 pasos de vida que pueden generar. También pues aprovecho para hacer una invitación y valga la cuña. Muchas organizaciones de pacientes estamos en un constante proceso de educación a los pacientes y las personas pueden tener acceso de forma muy fácil a través de las redes sociales a todos esos tips de salud que podemos tener en lo relacionado con el cáncer. Y si tú lo mencionabas, pues yo soy el fundador de una fundación que procuramos apoyar, educar y prevenir el cáncer en todos los escenarios. Y pues los invito también pues a seguirnos en las redes de nuestra fundación. Ahí estamos publicando todo el tiempo información muy importante y veraz, que eso es más importante porque Internet está lleno lamentablemente de basura. Así como hay información muy importante, hay otra que los pacientes, hay mucho dato y mucho mito que lleva a errores y a temores innecesarios. Entonces, nos van a encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como @Fundación SQ de Salud Querida, que espero que nos sigan y puedan hacernos todas las preguntas que tengan respecto con eso. Ahí estamos un grupo de médicos y de profesionales de la salud resolviendo todas esas dudas al respecto. Por supuesto, entonces la invitación también a seguir estas redes sociales, Fundación Salud Querida, que trabaja en pro, por supuesto, de la prevención, pero también acompañamiento y conciencia de esta enfermedad del cáncer de mama, que como bien lo dijo el doctor, pues tiene una incidencia muy grande en las mujeres colombianas y que, por supuesto, acudir al médico a tiempo para poder hacer un tratamiento, pues también a tiempo y salvar muchas vidas. Doctor Sebastián Quintero, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias, por supuesto, por responder las dudas que nos hicieron llegar nuestros usuarios. Muy activas estuvieron las mujeres hoy en las redes sociales de Medimás. Por supuesto, como mujeres nos sentimos identificadas con este tema, pero también los hombres preguntando sobre esta patología. Así que, doctor, muchísimas gracias por su compañía y por haber resuelto todas estas dudas que surgieron. Luisa, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estos espacios que de verdad generan conciencia y generan educación en lo relacionado con el cáncer de mama. Claro que sí, doctor. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron, una vez más agradecerles por estar ahí pendientes de las redes sociales de Medimás EPS, y la invitación no puede ser otra. Los invitamos para que continúen al tanto de nuestro Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, por supuesto, invitándolos a un nuevo espacio. Ya saben que dentro de 15 días nos volvemos a encontrar aquí en el Live Medimás para continuar hablando de otros temas en salud que nos interesan a todos. Que tengan una muy buena tarde. Recuerden que estamos hablando acerca de la vacunación, ese proceso que se espera empiece en nuestro país. Pues ya estamos con nuestra invitada, ella es Yolima Méndez del Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil. Nosotros mismos introducimos factores externos que hacen que no tengamos unos adecuados hábitos de sueño y que pueden terminar en desencadenarnos un trastorno de sueño. Muy interesante tu pregunta. Y esto se debe a que al inicio de la pandemia muchas de nuestras pacientes, muchas de nuestras usuarias tenían mucho miedo de asistir a la consulta de control prenatal. Hoy también tenemos un nuevo tema y una invitada que ya está acá sentada con nosotros y en segundos se las voy a presentar. Antes les cuento de qué vamos a hablar el día de hoy.